este mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje. Lo que no soporta a Dios es la hipocresía. Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Ya estamos aquí listos para la historia de la salvación número 23 ya. Vamos a ver al rey Saúl. Hoy vamos a ver nuevo tema, pero bueno, antes vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo de Dios, que es muy importante especialmente para los reyes, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos quedamos la semana pasada en 1 Samuel capítulo 8. Vamos de una vez, abran su Biblia. Les repito, es muy importante que ustedes abran su propia Biblia y la vayan leyendo al mismo tiempo que yo. Estoy en el capítulo 8 al final. Ahí es la continuación, por eso lo quiero leer el último versículo. Dice así: Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a ese pueblo y dale un rey. Veníamos viendo cómo ya desde los jueces este pueblo quiere un rey. Le dijeron a Gedeón: tú tienes que reinar sobre nosotros. Gedeón no quiso, a pesar de que cometió otros errores. En eso no se equivocó y dijo: es que no, yo no soy su rey, ustedes tienen un rey y su rey es Dios. Pero el pueblo sigue insistiendo porque decían ellos: queremos ser como todos los demás. Qué triste, pero así era. Yahvé pues dijo entonces a Samuel: hazles caso a ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su pueblo. Y ahí nos quedamos. Vamos al capítulo 9 de una vez. Para los que a veces preguntan, estoy leyendo una Biblia digital que se llama eSword, así como se oye, eSword con W, Sword. Y estoy viendo la versión de la Biblia latinoamericana, edición 2005. Bueno, capítulo 9, versículo 1. Había un hombre que se llamaba Aquis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiaj, de la tribu de Benjamín. Bueno, ya vemos de dónde viene ese hombre. Es un benjaminita. La tribu de Benjamín, una tribu, ya lo dijimos, conflictiva, que incluso estuvo a punto de desaparecer. Esto lo vimos al final del libro de los jueces. Casi sus mismos hermanos de las otras 11 tribus casi los exterminan. Bueno, pues de ahí va a salir el primer rey. Vivía en Gibea de Benjamín y era un hombre valeroso. Versículo 2. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era galán, Saúl, era muy, muy galán el hombre. Hermoso, dice aquí. Y era el más hermoso de todo Israel. Era joven, ¿qué más? Ahí dice más adelante: era más alto que todos los demás por una cabeza. Es decir, el más alto después de él le llegaba al hombro. Era altísimo este hombre. Más adelante es muy importante eso porque no lo vamos a ver esta semana sino la siguiente. Porque viene Goliat, un hombre muy alto. Y el rey David, que es el más alto de Israel, no lo va a querer enfrentar. Bueno, versículo 3. Como se perdieran las burras de Quis, el padre de Saúl, aquel dijo a su hijo Saúl: llévate contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Bueno, de esto, que es algo pues, totalmente fortuito, pasa que se pierden las burras del papá de Saúl. Pues lo manda a buscar sus burras y Saúl se va junto con uno de sus sirvientes y recorre muchos lugares de Israel buscando sus burras, algo bien extraño. No lo vamos a leer todo, vamos a avanzarle un poquito más porque ahora hay bastante que leer y esperemos no demorarnos mucho. Vamos hasta el versículo 15. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel. Entonces Saúl va a ir a dar hasta donde está Samuel, el profeta, sacerdote y juez que vimos la semana pasada. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo, Israel. Aquí dice consagrarás.
En otras Biblias va a decir ungirás, y esa es una palabra más bonita todavía. Al final tenemos un tema muy breve de esto. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos. Cada vez que se elegía un hombre, había un elegido, era para salvar al pueblo. En este caso va a ser de los filisteos. Porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Esto nos recuerda mucho allá a Egipto, que le dice Dios a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo. Entonces pone a Moisés para que lo saque, que lo libere. Versículo 17. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre de que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Vidente se les decía en ese entonces, de hecho aquí mismo la Biblia lo va a explicar, no sé si lo vamos a leer, que se le decía en esa época vidente al profeta. No hablamos de videntes como por ejemplo hoy se habla de videntes en cuanto a brujería y esas cosas. No, aquí es diferente. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante mío al lugar alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las encontraron, ya las hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? Tal vez para ti y la casa de tu padre. Ya les deja ir ahí algo de información. Fíjense lo que responde. Saúl respondió: soy de la tribu de Benjamín, es decir, la tribu más pequeñita de todas. De la tribu de Benjamín, aquí dice, la más pequeña de las tribus de Israel. Y en la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña. Un poquito como lo que decía Gedeón, ¿se acuerdan? La familia más pequeña de la tribu más pequeña es mi familia. O sea, los menos importantes, entre comillas, somos nosotros. ¿Por qué me dices estas palabras? ¿Qué palabras? ¿Quiénes tendrán los primeros puestos en Israel? Él no lo entiende, evidentemente, ¿no? Porque él está acostumbrado a que ellos son los más pequeñitos, su familia, su tribu, etc. Él mismo va a ser una persona insegura. Una persona con ciertos miedos a los demás. Ya lo vamos a ir viendo ahorita un poquito más adelante. Bueno, vamos más adelante. Bueno, al capítulo siguiente. Yo les recomiendo que ustedes lo lean completo. Yo no lo hago porque es muchísimo. Entonces me la pasaría leyendo sin explicar absolutamente nada y sin ver temas finales. Por eso yo les invito a que lo lean ustedes en su casa con calma más adelante y así van repasando. Versículo 1 del capítulo 10. Samuel tomó su alcuza de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado. La Biblia de Jerusalén dice: Yahvé te ha ungido, el ungido de Dios. Te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás al pueblo de Yahvé y tú lo librarás de las manos de sus enemigos. ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe de su heredad? Estas serán las señales. Luego le va a dar, él ve la inseguridad de Samuel, entonces le va a dar una serie de señales. Lo mismo que pasó con Gedeón. Gedeón pide señales, pide milagros porque no lo cree. Bueno, aquí le da señales para que esté seguro de que él va a ser el rey. Vamos a brincarnos esas señales. Vamos hasta el versículo 5. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con una banda de profetas que bajan del santuario alto, con arpas, tamboriles, flautas, cítaras, en actitud de profetizar. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé. El espíritu de Dios va a entrar en este hombre que será el rey de Israel. Y serás cambiado en otro hombre. Muy interesante esto. Una vez que penetra verdaderamente el espíritu en Saúl, Saúl es transformado en su interior. Lo que no significa, ya lo vamos a ver, que Saúl vaya a ser perfecto, lamentablemente. ¿Sí?
Bueno, versículo 7. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal, y allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días, y después te daré a conocer lo que tienes que hacer. Se van a reunir pues en Gilgal, esto es muy importante, y van a hacer sacrificios de comunión. Esto ya lo hemos comentado muchas veces, como ellos, cada vez que hay algo importante, hacen sacrificios de comunión. Y para nosotros equivale a hacer una sagrada misa. Muy bien. Luego mucha gente pregunta, ¿y por qué tanta misa? Hay bautismos y hay misa, hay boda y hay misa, hay primera comunión y hay misa, para todo hay misa. ¿No se sabe en otra? Bueno, es que ese es el mandato de Dios. Bueno, vamos en... le dice que se van a ver en Gilgal y que lo tiene que esperar 7 días. Ojo con eso. Y después te daré a conocer lo que tienes que hacer. Versículo 9. Apenas Saúl volvió la espalda para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Cuando penetra el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, ese corazón de piedra se transforma en uno de carne. Y eso es muy interesante. De un corazón apasionado por los placeres mundanos a un corazón que busca hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, eso no significa que esa persona ya no corra ningún riesgo. Claro que sí, y lo vamos a ver con Saúl. Bueno, sigo leyendo. Versículo 10. Al llegar aquí, Gibea, Saúl y sus sirvientes se encontraron con la banda de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Él se topa con unos profetas. Él, que ya tiene el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Dios se apodera de él, entra en él el Espíritu Santo y empieza a profetizar algo que él nunca había hecho, algo nuevo. Empieza a hablar de Dios, empieza a hablarle a los demás. ¿Quién es ese Saúl? Van a decir más adelante, nosotros no lo conocemos. Saúl no es así. Eso sigue funcionando todavía hoy de esa misma manera. Una vez que el Espíritu Santo invade tu corazón, empiezas a hablar de Jesús cuando jamás habías hablado tal vez. Cuando nunca pensabas en eso, tu mente, tu corazón estaban en otra cosa. Pero bueno, no me extiendo más. Versículo 11. Al ver lo que profetizaba junto con los profetas, todos los que lo conocían de antes, se decían unos a otros, ¿qué le pasó al hijo de Quis? Así que Saúl entró a los profetas, es decir, el hombre está irreconocible. Vamos un poquito más adelante, cuando lo van a proclamar rey. Lo curioso es que hay gente que no cree en Saúl. Vamos al versículo 22. Hicieron entonces esta pregunta a Yahvé. Samuel va reuniendo a todas las tribus y va separando, ¿no? Llega a la tribu de Benjamín y luego la separa por familias y llega a la familia de Saúl, pero Saúl no está. Y vamos a ver, dice, hicieron esta pregunta a Yahvé. ¿Vino para acá Saúl? Yahvé respondió. Dios mismo tiene que responder dónde está Saúl. Fue a esconderse donde está el equipaje. Saúl está escondido. Saúl es una persona muy insegura, volvemos a esto, es muy insegura y eso lo va a hacer pecar también. Corrieron allá y lo trajeron para presentarlo al pueblo. Era más alto que todo el mundo por una cabeza, era altísimo este hombre. 24. Samuel dijo a todo el pueblo, vean al elegido de Yahvé, no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todos lanzaron exclamaciones gritando, ¡viva el rey! Ahí tienen a su rey. Nada más que este rey, contrario a Jesús, por ejemplo, este rey es hermoso. Jesús, cuando es coronado, está en la cruz y su piel, su cuerpo están destrozados, está ensangrentado. Pareciera que más que un trono es su ruina. Pareciera que más que bendito está maldito. Pero ese es nuestro rey. En cambio aquí era un hombre, ya vimos que era un hombre muy hermoso, el más hermoso de todo Israel, el más alto de todo Israel. Era un pueblo como era un rey como el pueblo de Israel lo quería. Uno grandote y bonito. Bueno, versículo 25. Samuel dijo luego al pueblo,
¿Cuáles eran los derechos del rey? Y los anotó en un libro que depositó ante Yahvé. Después Samuel mandó a todo el pueblo a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibea, y algunos hombres valientes, a los que Dios les había tocado el corazón, se fueron con él. Pero hubo gente malvada, fíjense muy bien, hubo gente malvada que dijo: ¿qué nos va a librar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún regalo. Aunque viene de parte de Dios, no lo quisieron. Vamos al capítulo 11. Aquí viene la primera prueba de Saúl. Poco más de un mes después, Nahás significa víbora, serpiente, más que víbora, serpiente. El Nahás, como la víbora, la serpiente de allá del Génesis, como la serpiente del Apocalipsis 12. Nahás, por eso marqué ahí la palabrita. El amonita puso sitio a Jabes de Galad. Toda la gente de Jabes dijo a Nahás: haz la paz con nosotros y te serviremos. Pero Nahás el amonita respondió: haré la paz con ustedes con esta condición: les sacaré a todos el ojo derecho, para que así quede humillado todo Israel. Es un hombre sin corazón, es un hombre terrible que está asediando a todo Israel, pero en este caso a un pequeño poblado. No quiere hacer la paz, no quiere la paz, él quiere la guerra. Un poquito más adelante, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, las palabras de Nahás, se apoderó de él el Espíritu de Dios y se puso furioso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a todo Israel. Él como rey, se va a estrenar como rey, de hecho aquí. Vamos un poquito más adelante, versículo 11. A la mañana siguiente, Saúl distribuyó al pueblo en 3 grupos: los que invadieron el campamento de los amonitas antes que amaneciera y lucharon con ellos hasta lo más caluroso del día. Los que no murieron se dispersaron y no quedaron ni 2 de ellos juntos. Palabra de Dios. Viene Saúl como rey, le entra el Espíritu de Dios, eso es muy importante, entra en él el Espíritu de Dios y se le quita esa timidez. Pierde esa timidez, se vuelve todo un líder para su pueblo. Convoca a todo el pueblo acude al llamado. ¿Y qué pasa? Dan la pelea y vencen a este enemigo, a la serpiente. Qué interesante eso, vencen a la serpiente con su nuevo rey. Versículo 12. El pueblo dijo entonces a Samuel: ¿quiénes fueron los que se atrevieron a decir: Saúl no reinará sobre nosotros? Entréguenos a esos hombres para que les demos muerte. A esos malvados que decían que Saúl no servía, vamos a matarlos, quiere el pueblo. Así se manejaban ellos, acuérdense, ellos no tienen la mentalidad nuestra. Para ellos la muerte es algo cotidiano prácticamente. Pero Samuel, el sacerdote, profeta y juez, respondió: hoy no morirá nadie, porque hoy es un día en que Yahvé ha salvado a Israel. Samuel añadió: vengan y reunámonos en Gilgal, vamos a inaugurar la realeza. Todo el pueblo se reunió en Gilgal y allí fue proclamado rey Saúl ante Yahvé. Ofrecieron a Yahvé sacrificios de comunión, holocaustos, y fue un día de gran fiesta para Saúl y todos los israelitas. Palabra de Dios. Bueno, vámonos rápido al capítulo 12. Aquí vamos a ver muchas cosas. Bueno, no tantas, aquí no muy poquito. Versículo 1. Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Pues bien, que el rey se encargue ahora de los asuntos de ustedes, porque yo ya soy viejo, tengo blancos los cabellos y mis hijos están ahora con ustedes. Samuel, pues, al ver que no lo quisieron a él como su líder, ¿se acuerdan que él era el líder, Samuel? Y no lo quisieron, dijeron: no, danos un rey. Una vez que ve que el pueblo está siguiendo a Saúl, él se hace a un lado, él se hace menos. Él ya no es el encargado de dirigir al pueblo, porque ya llegó su rey. Es un poquito como Juan el Bautista, que viene a menos porque ya ha llegado el Rey, ya ha llegado Jesucristo.
Fíjense cómo todo esto está unido a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está unido de alguna manera a Jesucristo. Y todo lo demás que vamos a ver en este capítulo, no lo vamos a ver más bien, es Samuel explicando, dando sus razones y recordando algunas cosas. Vamos hasta el final. Versículo 24. Ustedes teman a Yahvé, sírvanle sinceramente desde el fondo de su corazón, ahora que lo han visto hacer cosas extraordinarias. Y dice al final, si hacen el mal, ciertamente que perecerán ustedes y su rey. Eso no cambia. Si se vuelven al mal, ellos van a morir, y junto con su rey. Eso sigue sin cambiar. Vámonos al capítulo 13, versículo 8. Primera de Samuel 13, 8. Saúl esperó 7 días de acuerdo al plazo que había fijado Samuel, pero como Samuel no llegaba nunca a Gilgal, la gente comenzó a irse. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él ofreció el holocausto. Recién acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Palabra de Dios. Bueno, aquí hay algo bien interesante y bien duro, bien difícil para Samuel sobre todo. Resulta que como Samuel no llegaba a Gilgal, donde se iban a ver después de 7 días. Aquí no cambié la Biblia. Ahí está ya la Biblia. Como tenía que esperar los 7 días y no llegaba, pues dice Saúl, bueno, pues como no, vamos a poner el ejemplo, el sacerdote no llega a la misa. Y yo digo, bueno, a ver, para que no se vaya la gente, yo me pongo a hacer la misa. Yo hago la misa y empezamos con la guerra. Pues no, eso no es lo correcto. Y eso fue lo que hizo Saúl. Problema número 1, ¿no? Grave error de Saúl. Versículo 11. Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió, vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegabas para la fecha convenida, y ya los filisteos se reunían en Micmas. Entonces me dije, los filisteos van a bajar a atacarme en Gilgal, sin que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé. Por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Samuel le dijo, te has portado como un tonto. Por haber hecho esto te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que te había dado Yahvé tu Dios, cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre. Él tenía la promesa de ser rey de todo Israel por siempre, él y toda su descendencia. Pero por hacer este tipo de cosas, por la inseguridad, por el miedo que le da, él se va a equivocar una y otra vez. Y lo vamos a ver las siguientes semanas, cómo él se va a estar equivocando continuamente. Dice el versículo 14, por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé, fíjense lo que dice, Yahvé ya se buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. Vamos al siguiente capítulo 14 ya. Este nos lo vamos a brincar completito. Hay 2 guerras, o una, no me acuerdo. Nos la vamos a brincar la guerra. 14 está en el 14. Jonathan, por cierto, es hijo de Saúl. Y no va a estar muy de acuerdo con su papá en muchas cosas. Bueno, vámonos hasta... Bueno, aquí se va a hablar de Amalek, los amalecitas, ya lo vimos. Y que Dios le va a pedir que lance todo Amalek a la anatema. Ya vimos lo que es un anatema. Bueno, vamos hasta el versículo 9. Pero Saúl y su ejército no quisieron condenar al anatema a Agag, y a lo mejor del ganado menor y mayor, los animales gordos y los corderos. En una palabra, todo lo que era bueno. Al contrario, exterminaron todo lo que en el ganado era malo y sin valor. Es decir, debieron exterminar todo, pero se quedaron con el ganado. Dios le dijo, acaba con todo, pero ellos no quisieron hacerlo. La gente no quiso hacerlo, y este hombre por miedo obedece a la gente. Es como los políticos de hoy, que todo lo que la gente quiera son capaces de dárselo. Así les pida
cosas terribles, son capaces de buscarlo los políticos. ¿Por qué? Por inseguros, porque ya el mismo político ya no sabe ni qué es lo correcto. Ya no sabemos en esta sociedad lo que es bueno y lo que es malo. Y a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Versículo 10. Le llegó entonces a Samuel una palabra de Yahvé: me pesa de haber dado la realeza a Saúl, porque se apartó de mí y no obedeció mis órdenes. Samuel se sintió muy disgustado por eso y suplicó a Yahvé toda la noche. Fíjense lo que dice Dios: me pesa de haber dado la realeza a Saúl, porque se apartó de mí y no obedeció mis órdenes. A pesar de tener el Espíritu Santo de Dios, este hombre no obedece a Dios. Versículo 13. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: Yahvé te bendiga, he ejecutado las órdenes de Yahvé. Pero Samuel le contestó: las órdenes era acaba con todo, todos los animales también. Pero Samuel le contestó: ¿qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? ¿Cómo que ya acabaste con todo? ¿Y esas cabras y ovejas que estoy escuchando? Yo diría ahí, pues trágame tierra, ya escuchó este hombre, ¿no? ¿Cómo callo a las cabras y a las ovejas y al ganado? Pues no. 15. Saúl respondió: los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo: habla. Vamos a subirlo tantito. Samuel le dijo: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eras tan poca cosa a tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión. Te había dicho: anda, condena al anatema a los amalecitas. Harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a las palabras de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Voy a más adelante de una vez. Versículo 22. Samuel contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios? Es que le dice: mira, es que tomé todo esto para sacrificárselo a Yahvé. ¿Todo ese ganado se lo vas a sacrificar a Yahvé? Sí, para eso lo tomé, no es para otra cosa. Y le contesta unas palabras muy sabias Samuel. ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? A veces hacemos muchos sacrificios por Dios, hacemos muchas cosas que son buenas, no es que sean malas, pero no obedecemos la palabra de Dios, y eso sí es malo. Y al final, en los temas finales, valga la redundancia, vamos a ver eso. Cómo a veces nos equivocamos tanto que llega un momento, en el caso de Israel, que Dios le dice: es que ya no soporto que hagas todos esos sacrificios, ya no los aguanto. ¿Por qué? Porque es pura hipocresía. Ya llega el momento en que todo se vuelve hipocresía. Dios mismo lo había mandado a hacer todo eso, que le hicieran sacrificios, holocaustos, pero ellos lo hacen ya como mero trámite, ya no les importa en realidad, porque ya no les importa a Dios, ¿sí? Dice: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. Y es que es cierto, o sea, es que es una bruja, es que es un brujo, ese se va a ir al infierno. Pues dice aquí que la rebelión, rebelarse contra la voluntad de Dios, ¿sí?, es tan grave, es un pecado tan grave como la brujería. Dice también: la desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Es que es un idólatra. ¿Y tú obedeces a Dios en amar a tu prójimo como a ti mismo? Pues ese pecado es tan grave como la idolatría. Versículo 24. Saúl dijo a Samuel:
Tuve miedo al pueblo, tuve miedo al qué dirán, al ser políticamente correctos. Qué tristeza me da eso. Tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esa razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Me acuerdo de Aarón que decía, pues el pueblo me pidió una imagen de oro, un becerro de oro. Yo aventé ahí el oro y salió el oro. Salió el becerro. Más o menos las mismas tristes palabras, ¿no? Tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esa razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé. Es que le tuve miedo a mis hijos y pues los dejé hacer lo que quisieran. Por eso pequé y desobedecí a Yahvé y sus palabras. 25. Ahora por favor perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel dijo a Saúl, esta vez no iré contigo, ya que despreciaste la palabra de Yahvé. Ya te ha desechado, ya no reinarás más sobre Israel. Luego lo convence de que sí, es que ven, porque es que va a decir la gente. Este hombre estaba pensando en la gente. ¿Qué va a decir la gente? Es que ¿qué va a decir la gente si voy y predico, si hablo de Dios? ¿Qué va a decir la gente? Samuel no volvió a ver más a Saúl hasta el día de su muerte, pues se sentía molesto por el hecho de que a Yahvé ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. El pueblo quería un rey, les da un rey guapo, un rey muy alto, físicamente era perfecto para ser rey. Recibió el Espíritu Santo le ayudó, le dio fuerza, le dio valentía, le dio valor, pero este hombre poco a poco se va desmoronando, poco a poco se va olvidando de Dios y empieza a pensar en qué dirá la gente por su inseguridad, por sus miedos. Y muchos de nosotros tenemos esos miedos. Qué triste. 16, creo que es el último que vamos a ver hoy. David, ungido rey. Versículo 1. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda, ponte en camino. Te envío donde Jesé de Belén. Otra vez aparece Belén. Porque me escogí un rey entre sus hijos. Es decir, Dios ya estaba trabajando, Él ya tenía todo en orden, ya está todo ordenado para Dios, ya sabía lo que venía. Entonces ya se había escogido al siguiente rey. Samuel respondió, ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Bueno, le subo tantito. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Qué importante esto. Él ve a Eliab, que es el más grande de los hijos de Jesé. Incluso dirá que es guapo, es galán y todo también. Entonces el profeta de volar, rápido, lo primero que ve es a ese hombre. Dice, seguramente ese es. Dios le dice, no. Y le da la razón. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias. Como era Saúl, pues muy bonito, muy alto, etcétera. Pero Dios ve el corazón. Por eso Dios se va a conseguir un rey según su corazón. No según lo que el pueblo quiera, no según las apariencias, sino según el corazón de Dios. Jesé, va a llamar a sus hijos uno por uno y les va a ir diciendo, no, este tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Versículo 11. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿estos son todos tus hijos? Respondió,
Todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Entonces es un pastor. Otra vez nos volvemos a encontrar después de un tiempo con nuevos líderes que son pastores, ¿sí? Que llevan a un pueblo. Cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con ojos hermosos. Ojo aquí, dice, y bella apariencia. Esto es un extra, esto no es lo más importante, es un extra que lo tiene el hombre, ¿sí? Pero no era alto, no era fuerte, no era grande, pero era bonito, ¿sí? Como igual, así como decía de Samuel, digo de Saúl, pues también él tenía lo suyo, digamos que tenía lo suyo. Bueno, Yahvé dijo, entonces, párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno de aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Igual que de Saúl, ahora es de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y volvió a Ramá. Me acuerdo de algunas personas que luego dicen, es que una vez que el Espíritu Santo entra en ti, ya la hiciste. No. La tentación sigue ahí, la tentación de pecar. De hecho, Jesús recibe el Espíritu Santo en su bautismo y de inmediato es conducido al desierto, donde viene el tentador. Aguas con eso, no se vayan con esa idea. El Espíritu Santo nos ayuda y nos ayuda mucho, pero Él no va a evitar el pecado. Nos va a ayudar a discernir, nos va a dar la fuerza para levantarnos, pero no nos quita la tentación. La tentación es parte de, ¿sí? Mientras estemos en esta tierra va a estar ahí la tentación. Versículo 14. El espíritu de Yahvé se retiró de Saúl. Fíjense cómo dice primero que el espíritu de Dios entra en David. Y al siguiente versículo dice, el versículo de Yahvé se retiró de Saúl. Como Saúl nada más no entendió, y vamos a verlo la semana que viene, nada más no entendió y la regaba, mejor se retira el espíritu de Dios. Y un mal espíritu que provenía de Yahvé le producía terror. Los servidores de Saúl le dijeron, un mal espíritu de Dios te produce esos sustos. Basta con que nuestro Señor lo ordene, ya que tus servidores estamos para atenderte, y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara, y en cuanto se deje caer sobre ti el mal espíritu, él tocará, y tú te mejorarás. 17. Saúl dijo pues a sus servidores, búsquenme a un hombre que sea un buen músico y tráiganmelo. Uno de los servidores pidió la palabra y dijo, conozco a un hijo de Jesé de Belén, que sabe tocar música, es un muchacho valiente, un buen guerrero, es inteligente, es buen mozo y Yahvé está en él. Están hablando de David, que todavía no es rey. Ya está ungido, pero todavía no es rey. Saúl mandó a uno de sus mensajeros donde Jesé para que le dijera, mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Jesé tomó un pan, un cuero de vino y un cabrito y se lo mandó a Saúl por intermedio de su hijo David. Así fue como David llegó a la casa de Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo quería mucho y David llegó a ser el que llevaba sus armas. Saúl mandó a decir a Jesé, dale permiso a David para que se quede a mi servicio, porque me cae simpático. Y así cuando el Espíritu de Dios maltrataba a Saúl, David tomaba la cítara y la tocaba. Ese le hacía bien a Saúl. Se sentía aliviado y el mal espíritu se alejaba de él. Palabra de Dios. Luego entonces el rey David va a ser exorcista también, expulsa demonios. Tiene muchas habilidades, muchas virtudes que vienen de Dios, el rey David, el que va a ser rey David. Entre ellas es exorcista el hombre. Bueno, creo que ese era el último capítulo que íbamos a ver hoy. Voy a ir pues a temas finales de una vez. Vamos a la cámara, cambiamos la cámara y temas finales. Historia de la salvación número 23. 6. La monarquía y el reino. Saúl, primer rey de Israel. Bueno, ya vimos un poquito de Saúl. La semana que viene vamos a estar viendo mucho de él. Es una persona muy complicada, Saúl.
Mm, por ejemplo, el capítulo 14, que no lo vimos, habla de sus errores que va a tener constantemente. Incluso va a poner en peligro a su hijo, lo va a querer matar. Bueno, se equivoca mucho el rey Saúl. Pero era un rey que físicamente era el tipo de rey que el pueblo quería. Y Dios les da ese tipo de rey. Aquí vemos pues a Samuel, está con el pueblo y les dice, este es su rey. Y alguien grita por allá, viva el rey. Y como vemos, está muy alto Saúl, nadie le llegaba, bueno, los que más altos le llegaban hasta el hombro nada más. Hasta el hombro. Bueno, vamos adelante. Saúl el ungido, guión Mesías de Dios. Saúl queda ungido por Dios. Vamos a ver 1 Samuel 10:1. ¿No es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? El mismo Dios lo va a ungir. Esto lo convierte, el que sea ungido, lo convierte en un Mesías y Cristo de Israel. ¿Por qué? Porque ungido significa Mesías en hebreo. Se dice Mesías en hebreo. Bueno, se dice Mashiach. Bueno, no sé pronunciar el hebreo, pero así se dice Mashiach. Y en griego se dice Christos. Es la misma palabra, pero en diferente traducción. Por eso Saúl, que es un ungido, entonces él es un Mesías, entonces es un Cristo. Hay muchos Cristos en la historia de la salvación, pero hay un solo Cristo que viene de Dios. Y es lo que vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 695. La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo. Ellos son ungidos y entra el Espíritu Santo en ellos, hasta el punto de que se ha convertido en un sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo Mesías en hebreo. Fíjense que dice primera, pero luego aclara. Cristo Mesías en hebreo significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor. Y da algunos ejemplos. Y viene de forma eminente el rey David. Aquí ya vimos cómo también es ungido de Dios. Entonces el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón van a ser ungidos, Cristos, Mesías para el pueblo de Israel. Duración del reinado de Saúl. Bueno, esto viene en Hechos 13:21, dice así. Luego pidieron un rey. Pablo, me quedé con Paulo. Pablo, que también es benjaminita y él era Saulo de Tarso, Saúl, bueno, él está explicando más o menos un poquito la historia de la salvación. Llega una parte donde se topa con esta etapa de Saúl y dice: luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Su reinado va a durar 40 años, que dijimos que equivale a una generación. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quería. Bueno, entonces es Saulo, duró 40 años Saúl. Belem, la tierra del rey o de los reyes. De Belem es el rey David. Y aquí está mal. Y Jesús es el rey de reyes. Es el rey de reyes. 1 Samuel 16:1. Te envío desde donde José de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos, que va a ser el rey David. Luego el profeta Miqueas va a anunciar, también va a hablar de Belén. Dice: el profeta Miqueas anuncia dónde nacerá el Mesías, el ungido, esperado de Israel. Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Efratá, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, también nos habla de qué tribu, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel.
Su origen se pierde en el pasado, es Jesucristo, no se conoce su origen. En épocas antiguas, me gusta cómo lo menciona así como más allá que Adán y Eva, etc. Jesús nace en Belén, Mateo 2 del 1 al 2. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Los judíos tenían literalmente miles de años esperando al Mesías. ¿Y qué sucede? Cuando llega, ni se enteran. Ni se enteran que en Belén ya está el rey que ha nacido. Los que se enteran son los reyes magos, son los primeros que se enteran. Pero los sacerdotes, por ejemplo, ni sabían dónde iban a ser, pero no sabían cuándo. Tienen que venir estos hombres para decirles que ya había nacido, y vienen a adorarlo. Bueno, dice después, si lo siguen leyendo, que todo Jerusalén se alborotó. Pues claro, estaban esperando a su rey por miles de años, y lo siguen esperando muchos de ellos, lo siguen esperando. Los nombres de Saúl y David es muy interesante. Acuérdense que los temas finales no son explicaciones muy amplias. ¿Alguien puede tomar estos temas finales y hacerlos amplios? Sí, de hecho esa es la intención. Pero en mi caso no, solo mencionar algunos detallitos de lo que vimos y que les digo les puede servir para dar algunos temas breves en sus parroquias, etc. Bueno, Saúl significa aquel que ha sido pedido al Señor. Así se lo pidieron, él se los dio. David, esto es muy interesante. David significa amado, aunque hay algunos autores que dicen el elegido de Dios. Y leo algo que siempre me llama mucho la atención, Mateo 17:5. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. En él me complazco, escúchenlo. Qué interesante. Fíjense, dice, esa es la transfiguración de Jesús, cuando se vuelve luminoso, etc. Y luego Pedro dice, es que vamos a hacer 2 tiendas, o 3 tiendas, ya no me acuerdo. Y cuando está hablando se oye una voz del cielo, que es la voz del Padre, que le dice, este es mi Hijo, el amado. Pero ¿qué es lo que escuchó, por ejemplo, Pedro? Este es mi Hijo, el David. En él me complazco. Porque amado es David. Entonces Jesús es el David prometido, el amado, el David de Dios, el David según el corazón de Dios. Este mi Hijo, el David, en él me complazco. Y por eso a Jesús se le va a conocer como el Hijo de David. Bien interesante todo esto. Bueno, tema final, último tema. Obedecer a su palabra vale más que sacrificar. Dice, obedecer la palabra de Dios es más importante que los sacrificios delante de Dios. Primera de Samuel 15 del 22 al 23, lo que ya leíamos ahorita. Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería, la desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa o te rechaza de la realeza. Y vamos a ver dos textos en otros libros de la Biblia relacionados. Libro de Judith. Ella, como muchas mujeres en el Antiguo Testamento, después de que se gana una pelea, una batalla, hace un canto y empieza a cantar en medio del pueblo. Y una parte de ese canto dice lo siguiente, versículo 16 del capítulo 16. Todo sacrificio es de poco valor para ti. Ni se nombre la grasa de los holocaustos. O sea, no tiene tanto valor. Sí vale, porque el mismo Dios lo manda. Pero ¿dónde es donde pierde su valor? Dice, pero el que teme al Señor será grande para siempre. Amar a Dios, decíamos la semana pasada. ¿De qué te sirve ponerte un escapulario si no amas a Dios?
¿sí? Podemos decir aquello que dice Jesús: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Es más o menos lo mismo. Y aquí Isaías, que es un texto que yo he visto que mucha gente lo saca de contexto y dice cosas a veces muy terribles, porque es terrible en sí el texto, pero sacado de contexto puede ser todavía peor. Incluso he escuchado sacerdotes, también he escuchado gente protestante que ataca a la iglesia con esto. Pero bueno, vamos a ver. El contexto es esto que hemos estado viendo, que el pueblo no es fiel a Dios, que el pueblo nada más cuando tiene interés ama a Dios, cuando está tranquilo, cuando está cómodo, ama a Dios, cuando está incómodo, cuando está intranquilo, cuando tiene la bota en el cuello, cuando los están aplastando, ahí es cuando ama a Dios, ahí es cuando busca a Dios. Ese es el contexto real. Voy a leerlo. Isaías 1 del 12 al 17. Y bien interesante porque es iniciando el libro de Isaías. Así inicia Isaías. Dice: si suben, está hablando de parte de Dios, si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Tú dices, ¿Dios está diciendo eso? Sí. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Todo eso que hacen, que el mismo Dios lo mandó, mucho de eso, Dios ya llega un momento que le cansa. Cuando rezan, qué importante esto, cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué está diciendo esto Dios? Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Porque tenemos a veces un corazón putrefacto que no quiere cambiar. El problema no es cómo está tu corazón, sino que no lo quieres cambiar. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Más que los sacrificios, es que yo soy el que barre toda la catedral, toda la iglesia, y mire qué bonita la dejo. ¿Y estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Él te pide en su palabra? A lo mejor tú tienes un supergrupo de 1000 gentes en tu parroquia, pero no estás casado, estás viviendo en unión libre. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saber la Biblia al derecho y al revés si no quieres cambiar, si no quieres salir de tu pecado? De hecho, más adelante dirá, vengan a mí, y si sus pecados son rojos como la grana, los dejaré blancos como la nieve, pero vengan a mí. Es bien interesante, ¿no? No es que Dios esté harto de lo que Él mandó, está harto de la hipocresía. Por eso Jesús va a decir, falso hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Es este mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje. Lo que no soporta a Dios es la hipocresía. Decía el Papa Francisco en una homilía, débiles, sí, hipócritas no. No te acomodes en el pecado. Eso no lo quiere Dios. Me duele esto que dice, de cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. No los soporto. Es como aquel hombre, aquella mujer que sabe que su cónyuge le es infiel descaradamente y todo el mundo lo sabe, y el cónyuge llega y le da unas flores y un beso. ¿Cómo se sentirá esa persona por dentro? A veces llegamos con esa hipocresía delante de Dios de que no queremos cambiar. Pero mira, Dios, yo hago muchas cosas. Mira, yo doy cursos de Biblia aunque el internet falla. Pero, ¿y de qué te sirve si no cambias tu corazón? Saúl recibió el Espíritu Santo, ¿y de qué le sirvió? Si seguía haciendo la voluntad de la gente, no hacía la voluntad de Dios, no seguía la palabra del Señor. ¿De qué te sirve todo eso que haces
si no sigues a Dios, si no le obedeces, ¿de qué sirve? Pero bueno, ya me estoy emocionando. Dice, esto no significa que al Señor no le agraden los sacrificios. Significa que la obediencia a la palabra de Dios es una forma más perfecta de servir a Dios. Primero el Señor quiere obediencia a su palabra y después ya harás muchas cosas. Sí, bendito sea Dios por todo lo que haces. Pero primero lucha por salir de tu pecado. Y como lo decíamos la semana pasada, si no puedes, pues pídele al Señor que te ayude. Pero pon de tu parte. Bueno, vamos a la pregunta final que tiene que ver con eso, evidentemente. ¿Obedeces lo que Dios te pide en su palabra? ¿O no? Porque puedes estar haciendo muchas cosas. Y cosas que incluso el mismo Dios te pide. Por ejemplo, puedes estar yendo a todas las misas todos los días, pero ¿estás obedeciendo su palabra? ¿La palabra que ella escucha la estás obedeciendo o no te importa? ¿De qué te sirve? Son palabras muy duras de Dios a veces, y esto lo hemos visto varias ocasiones en la Sagrada Escritura. Por eso es importante y por eso persevero a pesar de los problemas, porque sé que necesitamos de su palabra, porque a mí me ha servido de mucho y porque yo sé que donde hemos dado este curso le ha ayudado a mucha gente. Me siento mal porque se va el internet y todo, pero sobre todo por ustedes, no tanto por mí. Pero persevero, sigo aquí, no me canso, no me rindo, me desanimo a veces, como ahorita un poquito, pero sigo, hay que seguir, ¿sí? Pero también tal vez un día me diga Dios, ¿y de qué te sirve todo eso si no cambias tu corazón? Eso lo tengo claro, soy consciente de ello. ¿Obedeces lo que Dios te pide en su palabra? Bueno, vamos a dejarle ahí. La semana que viene vamos a hablar ya más del rey David. Vamos a ver un conflicto, o muchos conflictos entre el rey David y el rey Saúl, entre el ungido que se va y el ungido que viene, entre aquel que perdió el Espíritu Santo y está siendo atacado por demonios y el que apenas está lleno de Espíritu Santo, y eso es bien interesante. Nos vemos el martes en el resumen, ahí no va a haber cortes ni interrupciones. Los espero martes 8 de la noche y yo les aviso si hacemos transmisión el sábado o solo publico un video estando yo presente en el chat. También eso es importante por si me quieren preguntar algo, pero va a ser un video grabado ya. No lo sé, vamos a esperar esta semana que dice Dios. Y también los que no estén suscritos al canal, de hecho la tercera parte de los que ven el canal no están suscritos. No, 2/3 partes no están suscritos. Aquí abajo debe haber un botoncito rojo, ahí dice suscribirse. Vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la semana que viene y que Dios me los bendiga mucho y gracias.